En un reino donde la ciencia parecía brujería y los sueños podían galopar más rápido que el viento, apareció un hombre con una creación que desafiaba a los dioses. Un caballo de ébano, negro, como la noche sin luna, capaz de volar por los cielos como un rayo de fuego. ¿Era magia? Nadie lo sabía, pero ese día, la historia del príncipe y su destino tomó un rumbo que cambiaría el curso de un imperio entero. Había un rey muy grande y muy poderoso entre los reyes de los persas, que se llamaba Sabur, y era sin duda el rey más rico en tesoros de todas las clases, como también el más dotado de sagacidad y de prudencia. El rey Sabur tenía 3 hijas, que eran como otras tantas lunas hermosas en un cielo glorioso, o como 3 flores maravillosas por su brillo en un parterre bien cuidado, y un hijo que era la misma luna, y se le llamaba Camaralakmar. Todos los años daba el rey a su pueblo 2 grandes fiestas, una al comienzo de la primavera, la del Nuruz, y otra en el otoño, la del Migrán, y con ambas ocasiones mandaba abrir las puertas de todos sus palacios, distribuía dádivas, hacía a sus pregoneros públicos proclamasen edictos de indulto. Así es que de todos los puntos de su vasto imperio acudían los habitantes para rendir pleitesía a su rey y regocijarse en aquellos días de fiesta, llevándole presentes de todo género y esclavos y eunucos de calidad de regalo. Y he aquí que durante una de esas fiestas, la de la primavera precisamente, estaba sentado en el trono de su reino el rey, quien a todas sus cualidades añadía el amor a la ciencia, a la geometría y a la astronomía. Cuando vio que ante él avanzaban 3 sabios, hombres muy versados en las diversas ramas de los conocimientos más secretos y de las artes más sutiles, los cuales sabían modelar la forma con una perfección que confundía al entendimiento, y no ignoraban ninguno de los misterios que de ordinario escapan al espíritu humano. Y llegaban a la ciudad del rey estos 3 sabios desde 3 comarcas muy distintas, y hablando diferente lengua cada uno. El primero era hindí, el segundo rumí, y el tercero ajamí, de las fronteras extremas de Persia. Se acercó el primero al trono, el sabio hindí, se posternó ante el rey, y después de haberle deseado alegría y dicha en aquel día de fiesta, le ofreció un presente verdaderamente real. Consistía en un hombre de oro, incrustado de gemas, pedrerías y de gran precio, que tenía en la mano una trompeta de oro, y le dijo al rey Sabur: «Sabio, ¿para qué sirve esta figura?». El sabio contestó: «Oh, mi señor, este hombre de oro posee una virtud admirable. Si lo colocas a la puerta de la ciudad, será un guardián a toda prueba, pues si viniese un enemigo para tomar la plaza, le adivinará a distancia, y soplando en la trompeta que tiene a la altura de su rostro, le paralizará, y le hará caer muerto de terror». Y al oír estas palabras se maravilló mucho el rey, y dijo: «Por Alá, oh sabio, que si es verdad lo que dices, te prometo la realización de todos tus anhelos y de todos tus deseos». Entonces se adelantó el sabio Rumí, y le ofreció como regalo una gran fuente de plata, en medio de la cual se encontraba un pavo real de oro, rodeado por 24 pavas reales del mismo metal. Y el rey Sabur los miró con asombro, y encarándose con el rumí, le dijo: «Sabio, ¿para qué sirve este pavo y estas pavas?». El sabio contestó: «Oh, mi señor, a cada hora que transcurre del día o de la noche, el pavo da un picotazo a cada una de las 24 pavas, y la cabalga agitando las alas, y así sucesivamente cabalga las 24 pavas, marcando las horas. Luego, cuando ha dejado de transcurrir el mes de esta manera, abre la boca, y en el fondo de su gaznate aparece el cuarto creciente de la luna nueva». Y exclamó el rey maravillado: «Por Alá, que si es verdad lo que dices, se cumplirán todas tus aspiraciones». El tercero que avanzó fue el sabio de Persia, y después de los cumplimientos y los votos, le ofreció un caballo de madera de ébano, de la calidad más negra y más rara, incrustado de oro y pedrerías, y encasado maravillosamente con una silla, una brida y unos estribos como solo llevan los caballos de los reyes. Así es que el rey Sabur quedó maravillado hasta el límite de la maravilla, y desconcertado por la belleza y las perfecciones de aquel caballo. Luego dijo: «¿Y qué virtudes tiene este caballo de ébano?». El persa contestó: «Oh, mi señor, las virtudes que posee este caballo son cosa prodigiosa, hasta el punto de que cuando uno monta en él, parte con su jinete a través de los aires con la rapidez del relámpago, y le lleva a cualquier sitio a donde se le guíe, cubriendo en un día distancias que tardarían un año en recorrer un caballo vulgar.
Prodigiosamente asombrado con aquellas 3 cosas prodigiosas que se habían sucedido en un mismo día, el rey se encaró con el persa y le dijo: «Por Alá el Omnipotente, que crea los seres todos y les da de comer y beber, que si me pruebas la verdad de tus palabras, te prometo la realización de tus anhelos y del menor de tus deseos». Tras de lo cual el rey mandó a someter a prueba durante 3 días las virtudes diversas de los 3 regalos, haciendo que los 3 sabios los pusieran en movimiento. Y en efecto, el hombre de oro sopló su trompeta de oro. El pavo real de oro picoteó y cabalgó regularmente a sus 24 pavas reales de oro. Y el sabio persa montó en el caballo de ébano, le hizo elevarse por los aires y recorrer un gran espacio con una rapidez extraordinaria, para descender después de haber descrito un amplio círculo, en el mismo sitio de donde partió. Al ver todo aquello, el rey Sabur quedó al principio estupefacto, y luego se tambaleó de tal manera que parecía iba a volverse loco de alegría. Dijo entonces a los sabios: «Sabios ilustres, ahora tengo ya una prueba de la verdad de vuestras palabras, y a mi vez cumpliré mi promesa. Pedidme pues lo que desees, y se os concederá al instante». Entonces contestaron los 3 sabios: «Puesto que nuestro amo el rey está satisfecho de nosotros y de nuestros presentes, y nos deja que elijamos lo que hemos de pedirle, le rogamos que nos dé en matrimonio a sus 3 hijas, pues anhelamos vivamente ser yernos suyos, y en nada podrá turbar tal cosa la tranquilidad del reino. Y aunque así fuese, los reyes no se desdicen de sus promesas nunca». A lo que el rey contestó: «Al instante daré satisfacción a vuestro deseo», y al punto dio orden de decir al cadi y a los testigos para que extendieran el contrato de matrimonio de sus 3 hijas con los 3 sabios. Eso fue todo. Pero entonces pasó que, mientras tanto, las 3 hijas del rey estaban sentadas precisamente detrás de una cortina de la sala de recepción y oían aquellas palabras. Y la más joven de las 3 hermanas se puso a considerar con atención al sabio que debía escogerla por esposa. Y he aquí su descripción. Era un viejo muy anciano, de una edad de 100 años lo menos, como no tuviese más, con restos de cabellos blanqueados por el tiempo, con una cabeza oscilante, cejas roídas de tiña, orejas colgantes y hendidas, barba y bigotes teñidos y sin vida, ojos rojos y viscos, que se miraban atravesados, carrillos flácidos, amarillos y llenos de huecos, nariz semejante a la gruesa berenjena negra, cara tan arrugada como el delantal de un zapatero remendón, dientes aledizos como los dientes de un cerdo salvaje, y labios flojos y jadeantes como los testículos del camello. En una palabra, aquel viejo sabio era una cosa espantosa. Un horror compuesto de monstruosas fealdades que sin duda le hacían ser el hombre más deforme de su época, pues ninguno hubo como él, con aquellos diversos atributos, y además, con sus mandíbulas vacías de molares y ostentando a guisa de colmillos unos garfios que le hacían semejante a la de los efrits, que asustan a los niños en las casas desiertas y hacen cacarear de miedo a los pollos en los gallineros. Eso fue todo. Y precisamente la princesa, que era la más joven de las 3 hijas del rey, resultaba la joven más bella y más graciosa de su tiempo, más elegante que la tierna gacela, más dulce y más suave que la brisa más acariciadora y más brillante de la luna llena. Diríase que verdaderamente estaba hecha para los escarceos amorosos. Se movía y la rama flexible se avergonzaban al ver sus balanceos ondulantes. Andaba, y el corzo ligero se avergonzaba al ver su andar gracioso, y sin disputa superaba con mucho a sus hermanas en hermosura, en blancura, en encantos y en dulzura. Y así era ella, en verdad. De modo que cuando vio al sabio que debía tocarle en suerte, corrió a su habitación y se dejó caer de bruces en el suelo, desgarrándose los vestidos, arañándose las mejillas y sollozando y lamentándose. Mientras permanecía ella en aquel estado, su hermano el príncipe Kamar al-Akmar, que la quería mucho y la prefería a sus otras hermanas, volvía de una partida de caza, y al oír lamentarse y llorar a su hermana, entró en su aposento y le preguntó: «¿Qué tienes? ¿Qué te ha pasado? Dímelo enseguida y no me ocultes nada». Entonces ella se golpeó el pecho y exclamó: «Único hermano mío, querido, nada te ocultaré. Sabe que aunque el palacio debiera hundirse luego encima de tu padre, estoy dispuesta a abandonarlo. Y si adquiero la certeza de que tu padre va a cometer actos tan odiosos, huiré de aquí sin que me dé provisiones para el camino, porque Alá proveerá». Al escuchar estas palabras, el príncipe Kamar al-Akmar le dijo: «Pero dime al fin a qué viene ese lenguaje, y qué es lo que te oprime el pecho y turba tus humores».
La joven princesa contestó: «Has de saber que mi padre me prometió en matrimonio a un sabio viejo, a un mago horrible que le ha regalado un caballo de madera de ébano, y sin duda le ha embrujado con su hechicería, y ha abusado de él con su astucia y su perfidia. En cuanto a mí, estoy resuelta a dejar este mundo antes que pertenecer a ese viejo asqueroso». Su hermano empezó entonces a tranquilizarla y a consolarla acariciándola y mimándola, y luego se fue a buscar a su padre el rey y le dijo: «¿Quién es ese hechicero a quien prometiste casarle con mi hermana pequeña? ¿Y qué regalo es ese que te ha traído para decidirte así, hacer que muera de pena mi hermana? Eso no es justo ni puede suceder». Y he aquí que el persa estaba cerca, y oía aquellas palabras del hijo del rey, y se sintió muy furioso y muy mortificado. Pero el rey contestó: «Hijo mío, Kamar al-Akmar, no estarías tan turbado y tan estupefacto si vieras el caballo que me ha dado el sabio». Y salió enseguida con su hijo al patio principal del palacio, y dio orden a los esclavos de que le llevaran el caballo consabido. Y los esclavos ejecutaron la orden. Cuando el joven príncipe vio el caballo, lo encontró muy hermoso y le entusiasmó mucho. Y como era un jinete excelente, saltó con ligereza a lomos del bruto, y le pinchó de pronto en los flancos de las espuelas, metiendo los pies en los estribos, pero no se movió el caballo. Y el rey dijo al sabio: «Ve a mirar por qué no se mueve y ayuda a mi hijo, quien a su vez tampoco dejará de ayudarte para que realices tus anhelos». De modo que el persa, que guardaba rencor al joven a causa de su oposición al matrimonio de su hermana, se acercó al príncipe caballero y le dijo: «Esta clavija de oro que hay a la derecha del arzón de la silla es la clavija que sirve para subir. No tienes más que darle la vuelta». Entonces el príncipe dio la vuelta a la clavija que servía para subir, y aquí lo que pasó. Al punto se elevó por los aires el caballo con la rapidez del ave, y a tanta altura que el rey y todos los circunstantes le perdieron de vista a los pocos momentos. Al ver desaparecer así a su hijo sin que regresara al cabo de algunas horas que estuvieron esperándole, se inquietó mucho el rey Sabur, y muy perplejo dijo al persa: «Sabio, ¿qué vamos a hacer ahora para que vuelva?». El sabio contestó: «Oh, mi amo, nada puedo hacer ya, y ya no verás de nuevo a tu hijo hasta el día de la resurrección». Porque el príncipe no ha querido escuchar más que a su presunción y a su ignorancia, y en vez de darme tiempo para que le explicase el mecanismo de la clavija de la izquierda, que es la clavija que sirve para bajar, ha puesto en marcha el caballo antes de lo debido. Cuando el rey Sabur hubo oído estas palabras del sabio, se llenó de furor, e indignándose hasta el límite de la indignación, ordenó a los esclavos que dieran una paliza al persa, y le arrojaran después al calabozo más lóbrego. En tanto que se quitaba él de la cabeza su corona, golpeándose en la cara y mesándose las barbas. Tras de lo cual, se retiró a su palacio, hizo cerrar todas las puertas, y empezaron a sollozar, a gemir, y a lamentarse con él su esposa, sus 3 hijas, su servidumbre, y todos los habitantes del palacio, como también los habitantes de la ciudad. Y así fue como se tornó su alegría en aflicción, y su felicidad en tristeza y desesperación. Y esto en cuanto a lo que a ellos atañe. Por lo que afecta al príncipe, el caballo continuó elevándose por los aires con él, sin detenerse y como si fuera al tocar el sol. Entonces comprendió el joven el peligro que corría y cuán horrible muerte le esperaba en aquellas regiones del cielo. Y se inquietó bastante y se arrepintió mucho de haber subido en el caballo. Y pensó para su ánima: sin duda, la intención del sabio fue perderme en vista de lo que opiné con respecto a mi hermana menor. ¿Qué hacer ahora? No hay fuerza ni poder más que Alá el Omnipotente, heme aquí perdido sin remisión. Y luego se dijo: pero quién sabe si no hay una segunda clavija que sirva para bajar, lo mismo que la otra sirve para subir. Y como estaba dotado de sagacidad, de ciencia y de inteligencia, se puso a buscarla por todo el cuerpo del caballo, y acabó por encontrar, al lado izquierdo de la silla, un tornillo minúsculo, no mayor que la cabeza de un alfiler, y se dijo: no veo más que esto. Entonces apretó aquel tornillo, y al punto comenzó a disminuir la ascensión poco a poco. Y el caballo se paró un instante en el aire, para empezar inmediatamente después a descender, con la misma rapidez de antes, amenguando luego la marcha poco a poco según se acercaba al suelo. Y acabó por tocar en tierra, sin ninguna sacudida ni contratiempo, mientras su jinete respiraba con libertad y se tranquilizaba por su vida.
Una vez que el príncipe Camaralacmar comprendió el manejo de la clavija y del tornillo, se alegró mucho de su descubrimiento y dio gracias a Alá el Altísimo, que habíase dignado librarse de una muerte segura, tras de lo cual empezó a poner al caballo en marcha hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo y por donde quería, dando una vuelta a la clavija o al tornillo, tirando de la brida a la izquierda o a la derecha, y le hizo andar unas veces con la rapidez del relámpago, paseando otras veces, hasta que dominó bien sus diversos movimientos. Entonces le obligó a subir hasta cierta altura, y le guió en cierta dirección, con una velocidad moderada, de un modo que le permitiese disfrutar del hermoso espectáculo que a sus pies se desarrollaba en el suelo, y de tal manera pudo contemplar a su antojo las maravillas de la tierra y de los mares, y admirar las comarcas y ciudades que no había visto ni conocido en su vida. Y aquí que entre las ciudades que de aquella suerte se mostraban por debajo de él, divisó una ciudad de casas y edificios alineados con simetría y de manera encantadora, en medio de una comarca riente, cubierta por espléndida vegetación, surcada por numerosas aguas corrientes y rica en prados, donde triscaban en paz saltarinas gacelas. Como por temperamento era aficionado a distraerse y a observar, Camaralacmar se dijo: es necesario que sepa yo el nombre de esta ciudad y la comarca en que está situada, y empezó a dar vueltas en el aire alrededor de la ciudad, deteniéndose encima de los parajes más hermosos. Mientras tanto, empezaba a declinar el día, y el sol había llegado en el horizonte a lo más bajo de su carrera. Y pensó el príncipe: por Alá que no encontraré indudablemente sitio mejor para pasar la noche que esta ciudad. Por consiguiente dormiré aquí, y al apuntar el día de mañana emprenderé de nuevo la ruta de mi reino para regresar con mis parientes y mis amigos. Y así entonces contaré a mi padre lo que sucedió y cuánto han visto mis ojos. Y echó en torno suyo una mirada para escoger un lugar donde pasar la noche con seguridad y sin que se le importunase, y donde resguardara su caballo, y acabó por dejar recaer su elección en un palacio elevado que aparecía en medio de la ciudad, y lo flanqueaban torres almenadas, y lo guardaban 40 esclavos negros vestidos con cotas de malla y armados con lanzas, alfanjes, arcos y flechas. Así es que se dijo el joven: he aquí un lugar excelente, y apretando el tornillo que servía para bajar, guió hacia aquel lado a su caballo, que fue a posarse dulcemente como un pájaro cansado en la terraza del palacio. Entonces dijo el príncipe: Señor Alá, y se apeó de su caballo. Se puso luego a dar vueltas en torno al animal y a examinarle diciendo: por Alá, quien con tal perfección te fabricó es un maestro como obrero y el más hábil de los artífices. De modo que si el Altísimo prolonga el término de mi vida y me reúne con mi padre y con los míos, no dejaré de colmar con mis bondades a ese sabio y de hacer que se beneficie con mi generosidad. Pero ya había caído la noche y el príncipe permaneció en la terraza esperando que en el palacio estuviese dormido todo el mundo. Después, como se sentía torturado por el hambre y la sed, ya que desde su partida no había comido ni bebido nada, se dijo: en verdad que no debe carecer de víveres un palacio como este. Dejó pues el caballo en la terraza y, resuelto a buscar algo con que alimentarse, se encaminó a la escalera del palacio y descendió por sus peldaños hasta abajo. Y de pronto se encontró en un ancho patio con piso de mármol blanco y de alabastro transparente, en el que se reflejaba por la noche la luz de la luna. Y le maravilló la belleza de aquel palacio y de su arquitectura, pero en vano miró a derecha y a izquierda, porque no vio un alma viviente ni oyó el sonido de una voz humana. Y se notó muy inquieto y muy perplejo, y no supo qué hacer. Se decidió, sin embargo, a salir de su estupor al fin, pensando: por el momento no puedo hacer nada mejor que volver a subir a la terraza de donde he bajado y pasar la noche junto a mi caballo. Y mañana, a los primeros resplandores del día, montaré de nuevo en mi caballo y me marcharé. Y cuando ya iba a poner en práctica este proyecto, advirtió una claridad en el interior del palacio, y avanzó por aquel lado para saber de qué provenía, y vio que aquella luz era la de una antorcha encendida, delante de la puerta del harén, a la cabecera del lecho de un eunuco negro que dormía roncando de una manera muy ruidosa, y se asemejaba a algún efrit, entre los efrits a las órdenes de Suleimán, o algún geni, de la tribu negra de los geni. Estaba acostado en un colchón a lo ancho de la puerta, y la atrancaba mejor que lo hubiera hecho un tronco, o el banco de un portero, y a la luz de la antorcha resplandecía furiosamente el mango de su alfanje, mientras que por encima de su cabeza colgaba de una columna de granito su saco de provisiones. Al ver aquel negro espantable, el joven Camaralacmar quedó aterrado, y murmuró:
Me refugio en Alá Todopoderoso, oh dueño único del cielo y de la tierra. Tú que ya me salvaste de una perdición segura, socórreme otra vez y sácame sano y salvo de la aventura que me espera en este palacio. Y teniendo la mano hacia el saco de provisiones del negro, lo cogió con presteza, salió de la habitación, lo abrió y encontró dentro víveres de la mejor calidad. Se puso a comer y acabó por dejar completamente vacío el saco. Y después de haberse reanimado así, fue a la fuente del patio y aplacó su sed bebiendo del agua pura y dulce que emanaba. Tras de lo cual, volvió junto al eunuco, colgó el saco en su sitio y sacando de la vaina el alfanje del esclavo lo cogió, en tanto que el otro dormía y roncaba más que nunca. Y salió sin saber aún lo que le deparaba su destino. Sin saber aún lo que le deparaba su destino, siguió pues avanzando por dentro del palacio. Y llegó a una segunda puerta, sobre la cual caía una cortina de terciopelo. Levantó aquella cortina y encontróse en una sala maravillosa, en la cual vio un amplio lecho de marfil más blanco incrustado de perlas, rubíes, jacintos y otras pedrerías, y tendidas en el suelo 4 jóvenes esclavas, que dormían. Se acercó entonces sigilosamente al lecho para ver quién podría estar acostado en él, y vio a una joven que no tenía por toda camisa más que su cabellera, y era tan hermosa que se la hubiera tomado no ya por la luna cuando sale en el horizonte oriental, sino por otra luna más maravillosa que surgiese de las manos del Creador. Su frente era una rosa blanca y sus mejillas 2 anémonas de un rojo tenue, cuyo brillo se realzaba con un delicado grano de belleza a cada lado. Al ver tanto cúmulo de hermosura y de gracias, de encantos y de elegancia, Camaralzaman creyó caerse de espaldas desvanecido, si no muerto, y cuando pudo dominar un poco su emoción, se aproximó a la joven dormida, temblándole todos los músculos y todos los nervios, y estremeciéndose de placer y voluptuosidad, la besó en la mejilla derecha. Con aquel beso la joven se despertó sobresaltada, y abrió mucho los ojos, y advirtiendo al joven príncipe que permanecía de pie en su cabecera, exclamó: «¿Quién eres y de dónde vienes?». A lo que él contestó: «Soy tu esclavo». Y ella preguntó: «¿Quién te condujo hasta aquí?». A lo que él contestó: «Alá, mi destino y mi buena suerte». Al oír estas palabras, la princesa Shamsenahar, que tal era su nombre, sin mostrar demasiada sorpresa ni espanto, dijo al joven: «¿Acaso eres el hijo del rey de la India que me pidió ayer en matrimonio y a quien mi padre, el rey, no aceptó como yerno a causa de su pretendida fealdad? Porque si eres tú, por Alá, no tienes nada de feo, y tu belleza ya me ha subyugado». Y como efectivamente era él tan radiante cual brillante luna, le atrajo así y le abrazó. Y embriagados ambos de su mutua hermosura y de su juventud, se hicieron 1000 caricias, acostado uno en brazos de otro, y se dijeron 1000 locuras, entregándose a 1000 juegos amables y prodigándose 1000 mimos dulces y ardientes. Y mientras ellos se divertían de tal manera, las servidoras, despertándose de pronto, y al advertir con su ama al príncipe, exclamaron: «Ama, ¿quién es ese joven que está contigo?». A lo que ella contestó: «No lo sé, lo encontré a mi lado al despertarme. Sin embargo, supongo que es el que ayer me solicitó a mi padre en matrimonio». Turbadas por la emoción, exclamaron ellas: «El nombre de Alá sobre ti y alrededor de ti, señora nuestra. Ni por asomo es este el que te pidió en matrimonio ayer, porque aquel era muy feo y muy repulsivo, y este joven es gentil y deliciosamente bello, y sin duda procede de ilustre estirpe. En cuanto al otro, el feo de ayer, ni de ser tu esclavo es digno». Tras de lo cual se levantaron las servidoras y fueron a despertar al eunuco de la puerta, y le pusieron la alarma en el corazón, diciéndole: «¿Cómo se explica que, siendo guardián del palacio y del harén, dejes a los hombres penetrar en nuestro aposento mientras dormimos?». Cuando oyó estas palabras, el eunuco negro saltó sobre ambos pies y quiso apoderarse de su alfanje, pero no encontró más que la vaina. Aquello le sumió en un terror grande, y todo tembloroso levantó el tapiz y entró en la sala, y vio con su ama en el lecho al hermoso joven, sintiéndose de tal modo deslumbrado que hubo de decirle: «Mi señor, ¿eres un hombre o un geni?». A lo que el príncipe contestó: «¿Cómo te atreves a confundir a los hijos de los reyes de Corsoes con genis demoníacos y efrits?». Y así, diciendo esto, furioso cual león herido, empuñó el alfanje y gritó al eunuco: «Soy yerno del rey, que me ha mandado a casar con su hija». Al oír estas palabras, contestó el eunuco: «Oh señor, si verdaderamente eres un hombre de la especie de los hombres y no un geni, digna de tu belleza es nuestra joven ama, y te la mereces mejor que cualquier otro rey, hijo de rey o de sultán».
Después corrió el eunuco en busca del rey, lanzando gritos terribles, desgarrando sus vestidos y cubriéndose con polvo la cabeza. De modo que al oír sus gritos de loco, le preguntó el rey: «¿Qué calamidad te aqueja? Habla pronto y sé breve, porque me estás estremeciendo el corazón». A lo que el eunuco contestó: «Rey, date prisa a volar en socorro de tu hija, porque un geni entre los geni con la apariencia de un hijo de rey se ha posesionado de ella». Al oír estas palabras de su eunuco, el rey llegó al límite del furor. «¿Cómo te atreviste a ser negligente hasta el extremo de perder de vista a mi hija, cuando te tengo encargado de su custodia diurna y nocturna? ¿Y cómo dejaste que penetrara en su aposento y se posesionara de ella ese efrit demoníaco?» Y loco así de emoción se abalanzó hacia las habitaciones de la princesa, donde se encontró con las servidoras, que a la puerta le esperaban pálidas y temblorosas, y les preguntó: «¿Qué le ha pasado a mi hija?». A lo que ellas contestaron: «Rey, no sabemos lo que ha sucedido mientras estábamos dormidas, pero cuando nos hemos despertado, encontramos en el lecho de la princesa a un joven, que nos pareció la luna llena de tan hermoso como era, y que charlaba con tu hija de una manera deliciosa, y sin dejar lugar a dudas. Sin embargo, le preguntamos quién era y nos contestó: «Soy aquel a quien el rey concedió en matrimonio a su hija». Nada más que eso sabemos. Y no podemos decirte si se trata de un hombre o de un geni. De todos modos, hemos de asegurarte que es amable, bien intencionado, modesto, cortés e incapaz de cometer la menor fechoría o de hacer cosa censurable. Pues, ¿cómo siendo tan bello se puede hacer cosa censurable? Cuando el rey hubo oído estas palabras, se le enfrió la cólera y su inquietud se apaciguó. Y muy suavemente y con 1000 precauciones, levantó un poco la cortina de la puerta y vio acostado junto a su hija en el lecho, y charlando graciosamente, a un príncipe de lo más encantador, cuyo rostro resplandecía como la luna llena. En vez de tranquilizarse por completo, el resultado de aquello fue excitar hasta el último extremo su celo paternal, y sus temores por el peligro que corría el honor de su hija. Así es que, precipitándose por la puerta, se abalanzó con ellos con la espada en la mano. Pero el príncipe, que desde lejos le vio llegar, preguntó a la joven: «¿Es este tu padre?». Y ella contestó: «Sí». Al punto saltó sobre ambos pies el joven, empuñando su alfanje, lanzó a la vista del rey un grito tan terrible que hubo de asustarle, más amenazador que nunca. Entonces Camaralacmar se dispuso a arrojarse sobre el rey y atravesarle. Pero el rey, que se comprendió más débil, se apresuró a envainar su espada, y entonces tomó una actitud conciliadora. De modo que cuando vio ir hacia él al joven, le dijo con el tono más cortés y más amable: «Jovenzuelo, ¿eres hombre o geni?». A lo que el otro contestó: «Por Alá, que si no respetara tus derechos tanto como los míos, y si no me preocupase del honor de tu hija, ya hubiera vertido sangre tuya. ¿Cómo te atreves a confundirme con los genis y los demonios, cuando soy un príncipe real de la raza de los Corroes, que si quisieran apoderarse de tu reino, sería para ellos cosa de juego el hacerte saltar de tu trono como si sintieras un temblor de tierra, y frustrarte los honores, la gloria y el poderío». Cuando el rey hubo oído estas palabras, le invadió un gran sentimiento de respeto, y temió mucho por su propia seguridad. Así es que se dio prisa a responder: «¿Cómo se explica entonces, si eres verdaderamente hijo de reyes, que te hayas atrevido a penetrar en mi palacio sin mi consentimiento, a destruir mi honor y hasta posicionarte de mi hija, pretendiendo ser su esposo y proporcionando que yo te la había concedido en matrimonio, cuando ya hice matar a tantos reyes e hijos de reyes que querían obligarme a que se la diera por esposa?» Y excitado por sus propias palabras, continuó el rey: «¿Y quién podrá ahora salvarte de entre mis manos poderosas cuando yo ordene a mis esclavos que te condenen a la peor de las muertes, y obedezcan ellos de esta hora y en este instante?» Cuando el príncipe Camaralacmar oyó del rey estas palabras, contestó: «En verdad que estoy estupefacto de tu corta vista y del espesor de tu entendimiento. Dime, ¿podrás encontrar jamás mejor partido que yo para tu hija? ¿Y acaso viste nunca un hombre más intrépido, o mejor formado, o más rico en ejércitos, esclavos y posesiones que yo mismo?» El rey contestó: «No, por Alá, pero joven, yo hubiese querido ver que te convertías en marido de mi hija ante el cadi y los testigos, pero un matrimonio efectuado de esta manera secreta solo podrá destruir mi honor». El príncipe contestó: «Bien hablas, rey,
Pero es que no sabes que si verdaderamente tus esclavos y tus guardias vinieran a precipitarse sobre mí todos y me condenaran a muerte según tus recientes amenazas, no harías más que correr de un modo cierto a la perdición de tu honor y de tu reino, haciendo pública tu desgracia y obligando a tu mismo pueblo a revolverse contra ti. Créeme, pues rey, solo te queda un partido que tomar, y consiste en escuchar lo que tengo que decirte y en seguir mis consejos. Entonces exigió el rey: habla pues, y oiga yo algo de lo que tienes que decirme. Helo aquí, una de dos: o te vienes a luchar conmigo en singular combate, y el que venza a su adversario será proclamado el más valiente, y ostentará así un título serio que le dé opción al trono del reino; o bien, me dejas pasar aquí toda esta noche con tu hija, y mañana, por la mañana, mandas contra mí el ejército entero de tu caballería, y tu infantería, y tus esclavos. Pero dime antes a cuántos asciende su número. El rey contestó: son 4000 jinetes, sin contar a mis esclavos y a los esclavos de mis esclavos, que son otros tantos. Entonces dijo Kamar al-Ahmar: está bien. Así pues, a las primeras claridades del día, haz que vengan contra mí en orden de batalla, y diles: ese hombre que ahí tenéis acaba de solicitar de mí en matrimonio a mi hija, con la condición de luchar él solo contra todos vosotros juntos, y venceros, y derrotaros, sin que podáis salir con bien. Y eso es lo que pretende. Luego me dejarás luchar yo solo contra todos ellos. Si me mataran, quedaría a salvo tu honor y mejor guardado que nunca tu secreto. Si por el contrario triunfo yo de todos ellos y les derroto, habrás encontrado un yerno del que podrían enorgullecerse los reyes más ilustres. No dejó de compartir el rey esta última opinión y de aceptar tal proposición, si bien estaba estupefacto de la seguridad con la que hablaba el joven, y no sabía a qué atribuir una pretensión tan loca, porque en el fondo de su corazón se hallaba persuadido de que el príncipe perecía en aquella lucha insensata, y así quedaría a salvo su honor y mejor guardado su secreto. De modo que llamó al jefe eunuco y le dio orden que sin dilación fuera en busca del visir y le mandara en congregarse a todas las tropas y las tuviese preparadas con sus caballos y dispuestas con sus armas de guerra. Y el eunuco transmitió la orden al visir, que al punto reunió a los oficiales y a los principales notables del reino, y les dispuso en orden de batalla a la cabeza de sus tropas revestidas con las armas de guerra. Y he aquí lo que atañe a ellos. En cuanto al rey, se quedó todavía por algún tiempo charlando con el joven príncipe, pues estaba encantado de sus palabras sesudas, de su buen criterio, de sus maneras distinguidas y de su belleza. Además, que no quería dejarle solo con su hija aquella noche. Pero apenas apuntó el día, se volvió a su palacio y se sentó en su trono, y dio orden a sus esclavos de que tuvieran preparado para el príncipe el caballo más hermoso de las caballerizas reales, le ensillaran con magnificencia y le enjazaran con gualdrapas suntuosas. Pero el príncipe dijo: no quiero montar a caballo mientras no esté en presencia de las tropas. El rey contestó: hágase conforme deseas. Y así salieron ambos al Meidán, donde estaban las tropas alineadas en orden de batalla, y así pudo el príncipe juzgar su número y calidad. Tras de lo cual se encaró el rey con todos y exclamó: oíd, guerreros, este joven que ahí tenéis ha venido en busca mía, y me ha pedido a mi hija en matrimonio, y a la verdad, jamás vi nada más bello ni caballero más intrépido que él. Pero he aquí que pretende que él solo puede triunfar de todos vosotros y derrotaros, y que aunque fueseis 100.000 veces más numerosos, no os daría la menor importancia, y a pesar de todo habría de venceros. Así pues, cuando arremeta contra vosotros, no dejéis de recibirle con la punta de vuestros alfanjes y de vuestras lanzas. Eso le enseñará lo que cuesta meterse en empresas tan graves. Luego, el rey se encaró con el joven y le dijo: ánimo, hijo mío, y haznos ver tus proezas. Pero el joven contestó: oh rey, no me tratas con justicia ni imparcialidad, porque ¿cómo quieres que luche con todos estando yo a pie y ellos a caballo? El rey le dijo: yo ya te ofrecí caballo para que montaras y lo rehusaste. Escoge ahora para cabalgadura el que te parezca mejor de todos mis caballos. Pero el príncipe contestó: no me gusta ninguno de tus caballos, y solo montaré el que me ha traído hasta tu ciudad. ¿Y dónde está tu caballo? El príncipe dijo: está encima de tu palacio. ¿Qué sitio es ese que está encima de mi palacio? El príncipe contestó: la terraza de tu palacio. Al oír estas palabras le miró con atención el rey y exclamó: ¡qué extravagancia! Esa es la mejor prueba de tu locura. ¿Cómo es posible que un caballo suba a una terraza? Pero enseguida vamos a ver si mientes o si dices la verdad. Luego se encaró con el jefe de sus tropas y le dijo: corre al palacio y vuelve a decirme lo que veas y tráeme lo que haya en la terraza.
Y el pueblo se maravillaba de las palabras del joven príncipe y se preguntaba a la gente, ¿cómo va a poder bajar un caballo por la escalera desde la altura de la terraza? Verdaderamente es una cosa de la que nunca en nuestra vida oímos hablar. Entretanto, el mensajero del rey llegó al palacio, y cuando subió a la terraza encontró allí el caballo, y le pareció que jamás había visto otro igual en belleza. Pero no bien se acercó a él y le hubo examinado, vio que era de madera de ébano y de marfil. Entonces, al darse cuenta de tal cosa, se echaron a reír él y todos los que le acompañaban, y se decían unos a otros, por Alá, he aquí el caballo del que hablaba ese jovenzuelo, al que no debemos mirar en adelante más que como a un loco. Sin embargo, veamos lo que puede haber de verdad en todo esto, porque después de todo podría suceder que se tratase de un asunto más importante de lo que parece, y que este joven procediese realmente de alta estirpe y gozara de excelentes méritos. Así diciendo, cargaron entre todos con el caballo de madera, y transportándolo a cuestas, lo pusieron delante del rey, mientras toda la gente se agrupaba a su alrededor para mirarlo. Maravillándose con su hermosura, de sus proporciones, de la riqueza de su silla y de sus arneses, y también el rey se admiró mucho y se maravilló hasta el límite de la maravilla. Así diciendo, cargaron entre todos el caballo de madera, y transportándolo a cuestas lo pusieron delante del rey mientras toda la gente se agrupaba a su alrededor para mirarlo, maravillándose de su hermosura, de sus proporciones, de la riqueza de su silla y de sus arneses. Y también el rey se admiró mucho y se maravilló hasta el límite de la maravilla. Luego preguntó a Kamar al-Akmar, «Joven, ¿este es tu caballo?» Y el príncipe contestó, «Sí, rey, este es mi caballo, y no tardarás en ver las cosas maravillosas que va a mostrarte». Así que le dijo el rey, «Móntale en él entonces». Y el príncipe le dijo, «No lo enseñaré mientras que no se aleje toda esta gente y todas estas tropas que se agrupan a su alrededor». Entonces el rey dio a todo el mundo orden de que se distanciaran de allí a un tiro de flecha. Y le dijo al joven príncipe, «Mírame bien, voy a subir en mi caballo y a precipitarme a todo galope sobre sus tropas, dispersándolas a derecha y a izquierda, e infundiré el espanto y el pavor en sus corazones». Y contestó el rey, «Haz ahora lo que quieras y no tengas compasión de ellos, porque ellos no la tendrán de ti». Y Kamar al-Akmar apoyó ligeramente su mano en el cuello de su caballo, y de un salto se plantó en el lomo del bruto. Por su parte, las tropas ansiosas habíanse alineado más lejos en filas apretadas y tumultuosas, y se decían unos guerreros a otros, «Cuando llegue a nuestras filas ese joven, le clavaremos la punta de nuestras picas y le recibiremos con el filo de nuestras cimitarras». Pero decían otros, «Por Alá, hay que ser muy insensato para creer que vamos a vencer fácilmente a este joven. Cuando se ha metido él en semejante aventura, sin duda es porque tiene la seguridad de salir airoso. Aunque así no fuese, lo que hace nos da ya prueba de su valor y de la intrepidez de su alma y de su corazón». En cuanto a Kamar al-Akmar, una vez que se afirmó bien sobre la silla, hizo jugar la clavija que servía para subir, en tanto que se volvían hacia él todos los ojos, para ver qué iba a hacer. Y al punto empezó su caballo a agitarse y a piafar, a balancearse y a inclinarse, a avanzar y a retroceder, para así comenzar luego en una elasticidad maravillosa a caracolear y a andar de lado, de la manera más elegante que caracolearon nunca los caballos mejor guiados de reyes y sultanes. Y de pronto se estremecieron y se hincharon de viento sus flancos, y más rápido que una flecha disparada al aire, emprendió con su jinete el vuelo en línea recta por el cielo. Al ver aquello, creyó el rey volverse loco de sorpresa y de furor, y gritó a los oficiales de sus guardias, «La desgracia sobre vosotros, cogedle que se nos escapa». Pero le contestaron sus visires y lugartenientes, «Rey, ¿puede el hombre alcanzar al pájaro que tiene alas? Sin duda no se trata de un hombre como los demás, sino de un poderoso mago, o de algún efrit, o maret entre los efrits y marets del aire, y Alá te ha librado de él, y a nosotros contigo. Demos pues gracias al Altísimo que ha querido salvarte de entre sus manos, y contigo a tu ejército». Emocionado hasta el límite de la perplejidad, el rey regresó entonces a su palacio y, entrando en el aposento de su hija, la puso al corriente de lo que acababa de ocurrir en el Meidán. Y al saber la noticia de la desaparición del joven príncipe, la joven se quedó afligida y desesperada, y lloró, y se lamentó de manera tan dolorosa que cayó gravemente enferma, y la acostaron en su lecho, presa del calor y de la fiebre y de la negrura de sus ideas. Y al verla en aquel estado, empezó su padre a abrazarla, a mecerla, a estrecharla contra su pecho y a besarla entre los ojos,
repitiéndole lo que había visto en el Meidán y diciéndole: «Hija mía, da más bien gracias a Alá por habernos librado de las manos de ese insigne mago, y de ese embustero, de ese seductor, de ese ladrón, de ese cerdo». Pero en vano le hablaba y la miraba para consolarla, porque ella no oía ni escuchaba, ni se consolaba, sino al contrario, cada vez más sollozaba, y lloraba, y gemía suspirando: «Por Dios, no quiero comer ni beber hasta que Alá me reúna con mi enamorado encantador. Y ya no quiero saber nada que no sea verter lágrimas y enterrarme en mi desesperación». Entonces, al ver que no podía sacar a su hija de aquel estado de languidez y de aflicción, quedó el padre muy apenado, y se entristeció su corazón, y el mundo se ennegreció para él. Y esto en cuanto al rey y su hija la princesa Shamsenahar. Pero he aquí ahora lo relativo al príncipe Kamar al-Akmar. Cuando se elevó muy alto por los aires, hizo volver la cabeza a su caballo en dirección a su tierra natal. Y puesto ya en el buen camino, se dedicó a soñar con la belleza de la princesa, y con los medios de que se valdría para volver a encontrarla, y le parecía muy difícil la cosa, aunque tuvo cuidado de que ella le informara acerca del nombre de la ciudad de su padre. Así había sabido que aquella ciudad se llamaba Sana, y era la capital del reino de Al-Yaman. Mientras duró el viaje, continuó él pensando en todo aquello, y merced a la gran rapidez de su caballo, acabó por llegar a la ciudad de su padre. Entonces hizo ejecutar a su caballo un circuito aéreo por encima de la ciudad, y fue a echar pie a tierra en la terraza del palacio. Dejó entonces a su caballo en la terraza y bajó al palacio, donde notó por todas partes un ambiente de duelo, y vio regadas de ceniza todas las habitaciones, y creyendo que habría muerto alguien de su familia, entró como tenía de costumbre en los aposentos privados, y encontró a su padre, a su madre y a sus hermanas vestidos con trajes de luto, y muy amarillos de cara, enflaquecidos, demudados y tristes y desolados. Y he aquí que cuando entró él, su padre se levantó de pronto al advertirle, y cierto ya de que aquel era verdaderamente su hijo, lanzó un gran grito y cayó desmayado. Luego recobró el sentido y se arrojó en los brazos de su hijo, y le abrazó y le estrechó contra su pecho con transportes de la más loca alegría, y emocionado hasta el límite de la emoción. Y su madre y su hermana, llorando y sollozando, que le comían a besos, y bailaban y saltaban en medio de su dicha. Después, cuando se calmaron un poco, le interrogaron acerca de lo que había pasado, y les contó él la cosa desde el principio hasta el fin, pero no hay nada para qué repetirla. Entonces exclamó su padre: «¡Qué frescura para mis ojos!» E hizo celebrar grandes fiestas populares y grandes regocijos durante 7 días enteros. Y repartió dádivas al son de pífanos y címbalos, e hizo adornar todas las calles y proclamar un indulto general para todos los presos, haciendo abrir de par en par las puertas de cárceles y calabozos. Luego, acompañado de su hijo, recorrió a caballo los diversos barrios de la ciudad para dar a su pueblo la alegría de volver a ver el joven príncipe, y quien se creyó perdido para siempre. Pero una vez terminadas las fiestas, Kamar al-Akmar dijo a su padre: «Padre mío, ¿qué ha sido del persa que te dio el caballo?». Y contestó el rey: «Confunda a Alá a ese sabio y retire su bendición para él y para la hora en que mis ojos le vieron por vez primera, pues él fue causa de que te separaras de nosotros. En este momento está encerrado en un calabozo, y es el único a quien no perdoné». Pero como se lo suplicó su hijo, el rey le hizo salir de la prisión, y ordenándole que fuera a su presencia, le volvió a la gracia, le dio un ropón de honor, y le trató con gran libertad, concediéndole toda clase de honores y riquezas, pero no le mencionó siquiera a su hija, ni pensó dársela en matrimonio. Así es que el sabio rabió hasta el límite de la rabia, y se arrepintió mucho de la imprudencia que había cometido dejando montar en el caballo al joven príncipe, pues comprendió que se había descubierto el secreto del caballo, como también su manejo. En cuanto al rey, que no estaba muy tranquilo todavía con respecto al caballo, dijo a su hijo: «Tengo la opinión, hijo, de que no debes acercarte en adelante a ese caballo de mal agüero, y sobre todo de que nunca más lo montes, ya que estás lejos de conocer las cosas misteriosas que puede contener aún, y no te hallas sobre él seguro». Por su parte, Kamar al-Akmar contó a su padre su aventura con el rey de Sana y su hija, y cómo había escapado a la furia de este rey. Y contestó su padre: «Si debiera matarte el rey de Sana, hijo mío, te hubiera matado, pero el destino no había fijado todavía tu hora». Durante ese tiempo, a pesar de los regocijos y festines que su padre continuaba dando con motivo de su regreso, Kamar al-Akmar estaba lejos de olvidar a la princesa Shamsenahar, y lo mismo cuando comía que cuando bebía pensaba siempre en ella. Y he aquí que un día, el rey, que tenía esclavas muy expertas en el arte del canto y en el tocar el laúd,
les ordenó que hicieran resonar las cuerdas de los instrumentos y cantaran algunos versos hermosos. Y tomó una de ellas su laúd, y apoyándoselo en las rodillas, cual podría una madre colocar en su regazo a un hijo, cantó unos versos hermosos. Cuando hubo oído el príncipe estos versos en su corazón, chispeó el fuego del deseo, redoblaron su calor las llamas de la pasión, la tristeza llenó de duelo el espíritu, y el amor trastornó las entrañas. Así es que sin poder ya resistir a los sentimientos que se le animaban al respecto con la princesa de Sana, se levantó en aquella hora y en aquel instante. Subió a la terraza del palacio, y a pesar del consejo de su padre, saltó a lomos del caballo de ébano y dio una vuelta a la clavija que servía para subir. Al punto se elevó por los aires como un pájaro el caballo con él, remontando su vuelo hacia las altas regiones del cielo. Y he aquí que al día siguiente por la mañana le buscó por el palacio su padre el rey, y como no lo encontró subió a la terraza, y quedó consternado al notar la desaparición del caballo. Y se mordió los dedos, arrepentido de no haber hecho trizas a aquel caballo, y se dijo: por Alá, que si vuelve a regresar mi hijo, destruiré ese caballo para que pueda estar tranquilo mi corazón y no se alarme mi espíritu. Y bajó de nuevo a su palacio, donde estalló en llantos, sollozos y lamentaciones. Y esto es lo que atañe a él. En cuanto a Kamar al-Ahmar, prosiguió su rápido viaje aéreo y llegó a la ciudad de Sana. Echó pie a tierra en la terraza del palacio, bajó por la escalera sin hacer ruido y se dirigió hacia el aposento de la princesa. Allí, encontrándose al eunuco dormido como de costumbre, delante de la puerta, pasó por encima de él. Y cuando hubo penetrado en el interior de la estancia, llegó a la segunda puerta. Se acercó entonces muy sigilosamente a la cortina, y antes de levantarla, escuchó con atención. Y aquí escuchó a su princesa que sollozaba, y cómo la consolaban sus mujeres, quienes le decían: «Oh ama nuestra, ¿por qué lloras a quien seguramente ya no llora por ti? ¿Qué decís? ¡Qué falta de juicio! ¿Acaso creéis que el encantador a quien amo y por quien lloro es de los que olvidan, o de aquellos a quienes se puede olvidar?» Entonces el príncipe sintió que se le partía a causa de ella el corazón. Así es que levantó la cortina sin tardanza y penetró en la habitación, y vio a la joven acostada en su lecho, con su cabellera por toda camisa, y con su abanico de plumas blancas por toda sábana. Y como parecía amodorrada, se acercó a ella, y le hizo una caricia muy dulcemente. Al punto abrió ella los ojos, y le vio de pie a su lado, inclinando con una actitud interrogante de ansiedad, y murmurando: «¿A qué vienen esas lágrimas?». Al ver aquello, reanimada con una vida nueva, se irguió de pronto la joven, y se arrojó a él. Él contestó: «Si supieras en qué desolación estuve yo sumido por causa tuya durante todo este tiempo». «Pues y yo, que desolada por tu ausencia estuve también. Si hubieras tardado algo más en volver, sin duda me habrías encontrado ya muerta». Y él dijo: «¿Qué te parece lo que me ocurrió con tu padre y la manera en que tuvo que tratarme? Por Alá, que si no hubiera sido por tu amor, oh seductora de la tierra, del sol y de la luna, tentadora de las habitantes del cielo, de la tierra y del infierno, le hubiera degollado seguramente, dando así ejemplo y enseñanza a todos los observadores. Pero como te amo, le amo también a él ahora». Así que ella prosiguió: «¿Qué te decidió a abandonarme? ¿Crees que la vida podría parecerme dulce sin ti? Ya que me amas, ¿quieres escucharme y seguir mis consejos?». Y ella dijo: «No tienes más que hablar. Empieza entonces primero por traerme de comer y beber, porque tengo hambre y sed, y ya después hablaremos». Entonces dio orden la joven a sus servidoras de que llevaran manjares y bebidas, y se pusieron ambos a comer y a beber, y a charlar hasta casi hubo transcurrido toda la noche. Entonces, como comenzaba a apuntar el día, Kamar al-Ahmar se levantó para despedirse de la joven y marcharse antes de que se despertara el eunuco. Pero le preguntó Shamsenahar: «¿A dónde vas a ir así?». Y él contestó: «A casa de mi padre, pero me comprometo bajo juramento a volver a verte una vez a la semana». Al oír estas palabras, ella rompió en sollozos y exclamó: «Te conjuro por Alá, el Todopoderoso, a que me cojas y me lleves contigo a donde quieras. ¿Quieres verdaderamente venir conmigo? Entonces levántate y partamos». De modo que se levantó ella, abrió un cofre lleno de vestidos suntuosos y de objetos de valor, y se arregló y se puso encima todo lo más rico y precioso que había entre las cosas hermosas de su pertenencia, sin olvidar collares, sortijas, brazaletes y diversas joyas engastadas con las más bellas pedrerías. Luego salió en compañía de su príncipe, sin que ni por un momento sus servidoras se opusieran. Entonces la condujo Kamar al-Ahmar, y tras hacerla subir a la terraza de su palacio, saltó en su caballo,
la sentó a ella en la grupa y la ató a él con cuerdas sólidas, tras de lo cual dio vuelta a la clavija que servía para subir, y remontó el vuelo el caballo y se elevó con ellos por los aires. Al ver aquello empezaron a gritar tan alto las servidoras que el rey y la reina acudieron a la terraza a medio vestir, mal despiertos aún, y solo tuvieron tiempo para ver el caballo mágico emprender su vuelo aéreo con el príncipe y la princesa. Y el rey, emocionado y consternado hasta el límite, aún tuvo alientos para gritar al joven: «Te conjuro a que tengas compasión de mí y de mi esposa, que es esta anciana que aquí ves, y no nos prives de nuestra hija». Pero no le contestó el príncipe. Sin embargo, por si acaso la joven sentía pena al dejar así a su padre y a su madre, él le preguntó: «¿Quieres volver con tu padre y tu madre?». Pero la princesa dijo que no. El único anhelo que tenía era estar con él. Al oír estas palabras, el príncipe se alegró hasta el límite e hizo volar su caballo aún con más rapidez, sin que se inquietara la princesa siquiera un poco. Y no tardaron de aquel modo en llegar a la mitad del camino, a un paraje en que se extendía una magnífica pradera regada por aguas corrientes. Allí echaron pie a tierra, comieron, bebieron y descansaron algo, para volver inmediatamente después a montar en su caballo negro mágico y partir a toda velocidad con dirección a la capital del rey Sabur, a la vista de la cual llegaron una mañana. De antemano sintió un gran placer al pensar que por fin iba a poder mostrar a la princesa las propiedades y territorios que poseía en su mano, probándole con ello cuanto más rico y más ilustre que el rey de Sana, padre de la joven, era el rey Sabur. Así pues que empezó por aterrizar en medio de un hermoso jardín, situado fuera de la ciudad, donde su padre, el rey, tenía por costumbre de ir para distraerse y respirar el aire libre. Condujo a la joven al pabellón de verano, coronado por una cúpula que el rey había hecho construir y acondicionar para él mismo, y le dijo: «Voy a dejarte aquí un momento para ir a prevenir a mi padre de nuestra llegada. Mientras esperas, ten cuidado del caballo de ébano, que dejo a la puerta y no le pierdas de vista. Y enseguida te enviaré un mensajero para que te saque de aquí y te conduzca al palacio especial, que voy a hacer que preparen para ti sola». Y la joven quedó en extremo encantada con estas palabras, y comprendió que efectivamente no debía entrar a la ciudad más que entre los honores y homenajes propios de su rango. Luego se despidió de ella el príncipe y se encaminó al palacio de su padre el rey. Cuando el rey Sabur vio llegar a su hijo, creyó morirse de alegría, y después de los abrazos y bienvenidas, le reprochó llorando su marcha que les puso a las puertas de la tumba a todos, tras de lo cual le dijo Camaralagmar: «¿A que no adivinas a quién traje de allá conmigo?». Y el rey dijo: «Por Alá, no lo adivino». Y el joven príncipe le respondió: «A la propia hija del rey de Sana, a la joven más perfecta de Persia y de Arabia. La he dejado por lo pronto fuera de la ciudad, en nuestro jardín, y vengo a avisarte para que hagas que dispongan al punto el cortejo que ha de ir a buscarla, y que deberá ser lo más espléndido posible, para darle de antemano una alta idea de su poderío, de su grandeza y de tus riquezas». Y contestó el rey: «Oh, con alegría y generosidad por darte gusto». E inmediatamente dio orden de que adornaran la ciudad y la embellecieran con el decorado más hermoso y los más hermosos ornamentos. Y después de organizar un cortejo extraordinario, él mismo se puso a cabeza de sus jinetes vestidos de gala, y a banderas desplegadas salió al encuentro de la princesa Shamsenahar, cruzando por todos los barrios de la ciudad entre la aglomeración de los habitantes, que se alineaban en varias filas, precedido por teñedores de pífanos, clarinetes, timbales y tambores, y seguido por la multitud inmensa de guardias, soldados, gente del pueblo, mujeres y niños. Por su parte, el príncipe Camaralagmar abrió sus cofres, sus arquillas y sus tesoros, y sacó de ellos lo más hermoso que había, como joyas, alhajas y otras cosas maravillosas con que se atavían los hijos de los reyes, para así hacer ostentación de su fausto, sus riquezas y su esplendor, e hizo preparar para la joven un inmenso palacio de brocados rojos, debajo del cual se alzaba un trono de oro resplandeciente de pedrerías. Y en las gradas del inmenso trono, coronado por un pabellón de sedas doradas, hizo que se alinearan esclavas indias, griegas y abisinias, sentadas unas y de pie otras, mientras que a los 4 lados del trono se mantenían 4 esclavas blancas, que hacían aire con grandes abanicos y de plumas de aves de especie extraordinaria.
y 2 negros desnudos hasta la cintura llevaron a hombros el estrado aquel en pos del cortejo, rodeados por una muchedumbre más densa aún que la anterior. Y entre los gritos jubilosos de todo un pueblo, y de los lulúes estridentes que salían de las gargantas de las mujeres sentadas al pie del trono, y de todas las que se aglomeraban a su alrededor, emprendieron el camino de los jardines. En cuanto a Camaralacmar, no tuvo paciencia para acompañar el cortejo al paso, y lanzando su caballo a la carrera, tomó por el atajo más corto y en algunos instantes llegó al pabellón donde había dejado a la princesa hija del rey de Sana, y la buscó por todas partes, pero no encontró a la princesa ni al caballo de ébano. Entonces, en el límite de la desesperación, Camaralacmar se abofeteó con ira al rostro, rompió su vestido y echó a correr y a vagar como un loco por el jardín, gritando mucho y llamando con toda la fuerza de su garganta. Pero fue en vano. Al cabo de cierto tiempo, hubo de calmarse un poco y volver a la razón. Y se dijo, ¿cómo ha podido dar con el secreto para el manejo del caballo de ébano? Si no le revelé nada, como no sea que el sabio constructor del caballo haya caído sobre ella de improviso, y se la haya llevado para vengarse del tratamiento que le infligió mi padre. Y al punto corrió en busca de los guardias del jardín y les preguntó, ¿habéis visto pasar por aquí o cruzar el jardín a alguien? Decidme la verdad, o haré saltar vuestras cabezas al instante. Aterrados con sus amenazas quedaron los guardas, y contestaron con una sola voz, por Alá que a nadie vimos entrar en el jardín, a no ser el sabio persa que vino aquí para coger hierbas curativas, y a quien no hemos visto salir aún. Al oír estas palabras, el príncipe tuvo ya certeza de que era el sabio persa quien le arrebató a la joven, y llegó al límite de la consternación y de la perplejidad, y muy conmovido y desconcentrado salió al paso del cortejo, y encarándose con su padre le contó lo que había sucedido, y le dijo, vuélvete a tu palacio con tus tropas. En cuanto a mí, no volveré hasta que no haya aclarado este asunto negro. Al oír estas palabras y enterarse de la determinación tomada por su hijo, el rey empezó a llorar, a lamentarse y a golpearse el pecho, y le dijo, por favor, hijo, calma tu cólera y reprime la pena. Vuelve a casa con nosotros. Ya escogerás entonces a la hija del rey o del sultán que quieras, y te daré en matrimonio. Pero Camaralacmar no prestó la menor atención a las palabras de su padre, ni a escuchar sus ruegos. Le dijo algunas frases de despedida, y se marchó montando en su caballo, mientras el rey, en el límite de la desesperación, regresaba a la ciudad con llantos. Y así fue como tan rápido su alegría se tornó en tristeza, en sobresaltos y en tormentos. Y esto es en cuanto a ellos. Pero he ahora lo que aconteció al mago y a la princesa. Como lo había decretado de antemano el destino, el mago persa fue aquel día al jardín para coger efectivamente hierbas curativas y simples plantas aromáticas, y sintió un olor delicioso de almizcle y otros perfumes agradables. Así es que, venteando con la nariz, se encaminó hacia el lado, por donde llegaba hasta aquel olor extraordinario. Y aquel olor era precisamente el de la princesa, embalsamado con él todo el jardín. De modo que, guiado por su olfato perspicaz, no tardó el mago, tras algunos tanteos, en llegar al propio pabellón en que se encontraba la princesa. ¿Y cuál no sería su alegría al ver desde el umbral, de pie sobre las 4 patas, al caballo mágico, obra misma de sus manos? ¿Y cuáles no serían los estremecimientos de su corazón al ver aquel objeto cuya pérdida le había quitado la gana de comer y de beber, y el reposo y el sueño? Se puso entonces a examinarlo por todas partes, y lo encontró intacto, en muy buen estado. Luego, cuando se disponía a saltar encima y hacerle volar, dijo para sí, antes conviene que vea qué ha podido traer en el caballo y dejar aquí el príncipe. Y así entró en el pabellón. Entonces vio perezosamente tendida en el diván a la princesa, a quien tomó primero por el sol, cuando sale en un cielo tranquilo, y ni por un instante dudó ya de que tenía ante sus ojos a alguna dama de ilustre nacimiento, y de que el príncipe la había llevado en el caballo y la dejó en aquel pabellón para ir a la ciudad él mismo a preparar un cortejo espléndido. Así es que por su parte se adelantó el sabio, se posternó delante de ella y besó la tierra entre sus manos, a tiempo que la joven levantaba a él los ojos y, encontrándole extraordinariamente horrible y repulsivo, se apresuró a volver a cerrarlos para no verle, y le preguntó, ¿quién eres? A lo que contestó el sabio, mi dueña, soy el mensajero que te envía el príncipe Camaralacmar, para que te conduzca a otro pabellón más hermoso que este,
y más próximo a la ciudad, porque hoy está un poco indispuesta mi ama, la reina, madre del príncipe, y como no quiere, sin embargo, que se adelante nadie a verte, pues tu llegada ha producido mucho júbilo, ha dispuesto este pequeño cambio que le ahorrará una caminata prolongada. Y la joven preguntó: ¿Y dónde está el príncipe? El persa contestó: está en la ciudad con el rey y pronto vendrá a tu encuentro con gran aparato y en medio de un cortejo espléndido. Pero dime, ¿es que no ha podido el príncipe encontrar otro mensajero un poco menos repulsivo que tú para enviármele? Al oír estas palabras, aunque le mortificaban mucho, el mago se echó a reír con el mandil arrugado de su cara amarilla y contestó: ciertamente, por Alá, mi dueña, que no hay en el palacio otro mameluco tan repulsivo como yo. Pero acaso la mala apariencia de mi fisonomía y la abominable fealdad de mi cara te induzcan a error con respecto a mi valer. Y ojalá puedas un día comprobar mi capacidad y aprovecharte, como el príncipe, el don precioso que poseo. Y al saber entonces cómo soy, me alabarás. En cuanto al príncipe, si me escogió para que viniera a tu lado, lo ha hecho precisamente a causa de mi fealdad y de mi odiosa fisonomía, y con el fin de que sus celos no tengan nada que temer por tus encantos y tu belleza. Y no son mamelucos, ni esclavos jóvenes, ni hermosos negros, ni eunucos, ni servidores los que faltan en el palacio. Gracias a Alá, su número es incalculable, y son todos a cual más seductores. Y he aquí que estas palabras del mago tuvieron el poder de persuadir a la joven, que se levantó al punto, puso su mano en la mano del viejo sabio y le dijo: «Oh padre mío, ¿qué cabalgadura me trajiste contigo para que la monte?» Y el persa contestó: «Oh mi dueña, montarás en el caballo en que viniste». Y ella dijo: «Pero si yo no sé montar ahí sola». Entonces sonrió él y comprendió que la tendría a merced suya en adelante, y contestó: «Yo mismo montaré contigo». Y saltó a su caballo, y sentó en la grupa a la joven, sujetándola contra él y atándola sólidamente con cuerdas. En tanto que la princesa estaba muy ajena de lo que con ella iba a hacer, dio entonces vuelta a él, a la clavija que servía para subir, y subió el caballo lleno de viento su vientre. Se movió y se agitó saltando como las olas del mar. Remontó luego el vuelo, elevándose por los aires cual un pájaro, y en un instante dejó detrás de sí, en la lejanía, la ciudad y los jardines. Al ver aquello, exclamó la joven muy sorprendida: «Oye, ¿a dónde vas sin ejecutar las órdenes de tu amo?» «Mi amo. ¿Y quién es mi amo?» Y ella dijo: «El hijo del rey». Y el sabio preguntó: «¿Qué rey?» Y ella dijo: «No sé cuál». Al oír estas palabras se echó a reír el mago y dijo: «Si te refieres al joven Kamar al-Akmar, confunda Alá a ese bribón estúpido, que en suma no es más que un pobre muchacho». Y entonces ella exclamó: «La desgracia sobre ti, oh barba de mal agüero, ¿cómo te atreves a hablar así de tu amo y desobedecerle?» Y el mago le dijo: «Te repito que ese jovenzuelo no es mi amo. ¿Sabes quién soy?» Y la princesa dijo: «No sé de ti más que lo que tú mismo me has contado». Así que el sabio sonrió y dijo: «Lo que te conté solo era una estratagema ideada por mí, en contra tuya y del hijo del rey, porque has de saber que ese canalla logró robarme este caballo en que estás ahora, y que es obra de mis manos, y me quemó durante mucho tiempo el corazón haciéndome llorar tal pérdida. Pero he aquí que de nuevo soy dueño de lo mío, y a mi vez quemo el corazón a ese ladrón, y hago que sus ojos lloren por haberte perdido. Reanima pues tu alma, seca y refresca tus ojos, porque seré para ti yo más provechoso que ese joven alocado. Además, soy generoso y poderoso y rico. Mis servidores y mis esclavos te obedecerán como a su ama. Te vestiré con los más hermosos vestidos, y te engalanaré con las galas más hermosas, y realizaré el menor de tus deseos antes de que lo formules». Al oír estas palabras, la joven se golpeó el rostro y empezó a sollozar. Y luego dijo: «Ah, qué desgracia la mía. Acabo de perder a mi príncipe y antes perdí a mi padre y a mi madre». Y siguió vertiendo lágrimas muy amargas y muy abundantes por lo que le sucedía, en tanto que el mago guiaba el vuelo de su caballo hacia el país de los Rums. Y después de un largo aunque veloz viaje, aterrizó sobre una verde pradera rica en árboles y en aguas corrientes. Pero aquella pradera estaba situada cerca de una ciudad donde reinaba un rey muy poderoso. Y precisamente aquel día salió de la ciudad del rey para tomar el aire, y encaminó su paseo por el lado de la pradera, y divisó al sabio junto al caballo y la joven. Y antes de que el mago tuviese tiempo de evadirse, los esclavos del rey ya se habían precipitado sobre él, la joven y el caballo,
y los habían llevado entre las manos del rey. Cuando vio el rey la horrible fealdad del viejo y su horrible fisonomía, y la belleza de la joven y sus encantos arrebatadores, dijo: «Mi dueña, ¿qué parentesco te une a este viejo tan horroroso?». Pero el persa se apresuró a responder: «Es mi esposa y la hija de mi tío». Entonces, a su vez, se apresuró la joven a contestar, desmintiendo al viejo: «Rey, por Alá que no conozco a este adefesio, que supuestamente ha de ser mi esposo, no es sino un pérfido, hechicero, que me ha raptado a la fuerza y con astucias». Al oír estas palabras de la joven, el rey de los Rums dio orden a sus esclavos de que apalearan al mago, y tan a conciencia lo hicieron que estuvo a punto de expirar bajo los golpes, tras de lo cual mandó el rey que se lo llevaran a la ciudad, y que lo arrojaran en un calabozo, mientras él mismo conducía a la joven y hacía transportar el caballo mágico, cuyas virtudes y manejo secreto estaba muy lejos de suponer. Y he aquí lo referente al mago y a la princesa. En cuanto al príncipe Camaralagmar, se vistió de viaje, tomó consigo los víveres y el dinero de que tenía necesidad, y emprendió el camino, con el corazón muy triste y el espíritu en muy mal estado, y se puso en busca de la princesa, viajando de país en país y de ciudad en ciudad, y en todas partes pedía noticias del caballo de ébano, y de aquellos a quienes interrogaba se asombraban en extremo de su lenguaje, y encontraban sus preguntas de lo más extrañas y extravagantes. Y así continuó durante mucho tiempo, haciendo pesquisas más activas cada vez, y pidiendo cada vez más datos sin llegar a saber ninguna noticia que le orientase, tras de lo cual acabó por llegar a la ciudad de Sana, donde reinaba el padre de Shamsenahar, y pidió informes al llegar, pero nadie había oído nada relacionado con la joven, ni pudieron decirle lo que fue de ella desde su rapto, y le enteraron del estado de aniquilamiento y desesperación en que se hallaba sumido el viejo rey. Entonces continuó su ruta y se encaminó al país de los Rums, inquiriendo siempre nuevas de la princesa y del caballo de ébano en todos los sitios por donde pasaba y en todas las etapas del viaje. Y aquí que durante su caminata se detuvo cierto día en un khan donde vio a un grupo de mercaderes sentados en coro y charlando entre sí. Se sentó a su lado y oyó que decía uno de ellos: «Amigos, acaba de sucederme muy recientemente la cosa más prodigiosa entre las cosas prodigiosas». Y todos le preguntaron: «¿De qué se trata?». Y el mercader aquel dijo: «Había ido yo con mis mercancías a la ciudad tal», y dijo el nombre de la ciudad donde se hallaba la princesa, «en tal provincia de cual, y oí que los habitantes se contaban unos a otros una cosa muy extraña que acababa de suceder. Decían que habiendo salido un día de cacería, con su séquito el rey de la ciudad, se había encontrado a un viejo muy repulsivo, que estaba de pie junto a una joven de belleza incomparable, y junto a un caballo de ébano y de marfil. Y el mercader contó a sus compañeros que se maravillaron extremadamente. La historia concebida, que ya no tiene utilidad repetir ahora. Cuando Camaralagmar había oído esta historia, no dudó ni por un instante de que se trataba de su princesa y del caballo mágico. Así es que, tras de informarse bien del nombre y situación de la ciudad, se puso en camino enseguida, dirigiéndose hacia aquel lado, y viajó sin dilación hasta que llegó allá. Pero cuando quiso franquear las puertas de la ciudad aquella, los guardias se apoderaron de él para conducirlo a presencia de su rey, según los usos en vigor dentro de aquel país, a fin de interrogarle por su condición, y por la causa de su ida al país y por su oficio. Y he aquí que ya era muy tarde el día en que llegó el príncipe, y como sabían que el rey estaba muy ocupado, los guardias dejaron para el día siguiente la presentación del joven, y le llevaron a la cárcel para que se pasara allí la noche. Pero cuando los carceleros vieron la belleza y gentileza del joven, no pudieron determinarse a encerrarle, y le rogaron que se sentara con ellos, que les hiciese compañía, y hasta le invitaron a compartir con ellos de su comida. Luego, cuando hubieron comido, se pusieron a charlar, y preguntaron al príncipe: «Jovenzuelo, ¿de qué país eres?». A lo que el príncipe contestó: «Del país de Persia, tierra de los corroes». Al oír estas palabras se echaron a reír los carceleros, y uno de ellos dijo al joven: «Oh, natural del país de los corroes, ¿acaso eres un embustero tan prodigioso como ese compatriota tuyo que está encerrado en nuestro calabozo?». Y dijo otro: «En verdad que conocí gentes y escuché de discursos e historias y observé su manera de ser, pero nunca tropecé con nadie tan extravagante como ese viejo loco que tenemos encerrado». Y el otro dijo: «Y jamás, por Alá, vi yo nada tan repulsivo como su cara, ni tan feo y tan odioso como su fisonomía». Y el príncipe preguntó:
¿Y qué sabéis de sus mentiras? A lo que ellos contestaron: dice que es un sabio e ilustre médico. El rey se encontró con él durante una partida de caza, y el viejo iba en compañía de una joven y de su caballo maravilloso de ébano y marfil. Y se prendió en extremo el rey de la belleza de la joven, y quiso casarse con ella, pero ella se volvió loca de pronto. Así, pues si ese viejo sabio fuera un ilustre médico, como pretende, hubiera hallado modo de curarla, porque el rey ha hecho de todo lo que es posible para descubrir un remedio que cure su enfermedad. Y ya hace un año que con tal fin derrocha inmensas riquezas para pagar médicos y astrólogos, aunque sin resultado. En cuanto al caballo de ébano, está guardado con los tesoros del rey. Y el viejo asqueroso está encarcelado aquí, y en toda la noche no deja de gemir y lamentarse, hasta el punto que nos impide conciliar el sueño. Al oír estas palabras, se dijo Camaralacmar: heme aquí, por fin sobre la pista tan deseada. Ahora necesito un medio de conseguir mis propósitos. Pero al ver que se acercaba la hora de dormir, no tardaron los carceleros a conducirle al interior de la prisión y cerrar tras de él la puerta. Entonces oyó el joven al sabio, que lloraba y gemía y deploraba en lengua persa su desdicha, diciendo: ¿en qué calamidad caí? Por no haber sabido combinar mejor mi plan, perdiéndome yo mismo sin haber realizado mis anhelos ni satisfaciendo mi deseo con esa joven. Todo esto me sucede por culpa de mi poco juicio y por ambicionar lo que no estaba destinado para mí. Entonces Camaralacmar se dirigió a él en persa y le dijo: ¿hasta cuándo van a durar esos llantos y esas lamentaciones? ¿Acaso crees ser el único que ha sufrido desventuras? Y animado por estas palabras, el sabio se puso en conversación con él y empezó a quejarse de sus penas e infortunios sin conocerle. Y así pasaron la noche, hablando como dos amigos. Al día siguiente por la mañana, los carceleros fueron a sacar de la prisión a Camaralacmar. Este joven llegó ayer por la noche muy tarde, y no pudimos traerle a tu presencia antes, rey, para que sea sometido a interrogatorio. Entonces le preguntó el rey: ¿de dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu profesión? ¿Y a qué obedece tu venida a nuestra ciudad? A lo que el príncipe contestó: respecto a mi nombre, me llamo en persa Harha. En cuanto a mi país, es Persia. Y por lo que afecta a mi oficio, soy un sabio entre los sabios, especialmente versado en la medicina y en el arte de curar a los locos y alienados. Y con tal objetivo recorro comarcas y ciudades para ejercer mi arte y adquirir nuevos conocimientos, para así añadir a los que ya poseo. Y hago todo esto sin ataviarme como por lo general lo hacen los astrólogos y los sabios. No ensancho mi turbante, ni aumento el número de sus vueltas, no me alargo las mangas, no llevo el brazo con un gran paquete de libros. No me ennegrezco los párpados con col negro, no me cuelgo al cuello un inmenso rosario con millares de cuentas grandes, y curo a mis enfermos sin musitar palabras en un lenguaje misterioso, sin soplarles en la cara y sin morderles el lóbulo de la oreja. Y tal es mi profesión, rey. Cuando el rey hubo oído estas palabras, se regocijó con una alegría considerable, y le dijo: excelentísimo médico, llegas a nosotros en el momento en que más necesidad tenemos de tus servicios. Y le contó el caso de la joven, y añadió: si quieres ponerla en tratamiento y la curas de la locura en que la asumieron gentes perversas, no tienes más que pedir lo que deseas y te será concedido. Y el príncipe contestó: conceda Alá sus gracias y favores a nuestro amo el rey, pero ante todo es preciso que me cuentes detalladamente cuanto hayas notado en su locura, y me digas los días que hace que se encuentra en tal estado, sin olvidarte de contarme cómo la trataste a ella, al viejo persa y al caballo de ébano. Y el príncipe contestó: conceda Alá sus gracias y favores a nuestro amo el rey, pero ante todo es preciso que me cuentes detalladamente cuanto hayas notado en su locura, y me digas los días que hace que se encuentra en tal estado, sin olvidarte de contarme cómo la trataste a ella, al viejo persa y al caballo de ébano. Y el rey le contó toda la historia desde el principio hasta el fin, y añadió: en cuanto al viejo, está en su calabozo. Y el príncipe preguntó: ¿y el caballo? Y el rey contestó: le tengo cuidadosamente guardado en uno de los pabellones de mi morada. Y Camaralacmar dijo para sí: antes que nada, me conviene ver al caballo y asegurarme por mis propios ojos del estado en que se halla. Si está intacto y en buen estado, todo irá bien, y conseguiré mi propósito. Pero si se ha deteriorado su mecanismo, tendré que pensar en libertar de otra manera a mi princesa. Entonces se encaró con el rey y le dijo: Rey, primeramente es necesario que vea yo al caballo, pues quizá examinándole encuentre algo que me sirva para curar a la joven. Y el rey contestó: con mucho gusto y de buena gana. Y le cogió de la mano y le condujo al recinto donde se hallaba el caballo de ébano.
Y el príncipe empezó a dar vueltas alrededor del caballo, y lo examinó atentamente, y encontrándolo intacto y en buen estado, se alegró mucho y dijo al rey: Alá favorezca y exalte al rey. Heme aquí dispuesto a ir en busca de la joven para ver lo que tiene. Y esperó llegar a curarla con la ayuda de Alá. Y el príncipe empezó a darle vueltas alrededor del caballo. Le examinó atentamente, y encontrándolo intacto y en buen estado, se alegró mucho, y dijo al rey: heme aquí dispuesto a ir en busca de la joven para ver lo que tiene, y espero llegar a curarla con la ayuda de Alá, y valiéndome de este caballo de madera. Y mandó a los guardias que vigilasen bien al caballo, y se dirigió con el rey al aposento de la princesa. En cuanto entró a la estancia donde estaba ella, la vio que se retorcía las manos y se golpeaba el pecho y se arrojaba al suelo revolcándose, y hacía jirones sus vestidos, como tenía por costumbre, y comprendió que no se trataba más que de una locura simulada, sin que ni Jenny ni hombres la hubieran trastornado la razón, sino al contrario, y advirtió que no hacía todo aquello más que con el fin de impedir cualquier amenaza. Al darse cuenta, Camaralacmar se adelantó hacia ella y le dijo: encantadora de los tres mundos, lejos de ti penas y tormentos. Y cuando le hubo mirado, le reconoció ella enseguida, y llegó a una gran alegría, tan enorme, que lanzó un gran grito y cayó sin conocimiento. Y el rey no dudó de que aquella crisis era efecto del temor que le inspiraba el médico. Pero Camaralacmar se inclinó sobre ella, y tras de reanimarla, le dijo en voz baja: Shamsenahar, cuida de tu vida y de mi vida, y ten valor y un poco de paciencia aún, porque nuestra situación reclama gran prudencia y precauciones infinitas, si queremos evadirnos de las manos de este rey tiránico. Por lo pronto, voy a afirmarle en su idea con respecto a ti, diciéndole que estabas poseída por los genis, y que a eso obedecía tu locura. Pero le aseguraré de que acabo de curarse en el instante por medio de medicinas misteriosas. Tú no tienes más que hablarle con calma y amenidad, para probarle así tu curación con mi ciencia, y de este modo lograremos nuestro deseo, y podremos realizar nuestro plan. Y la joven contestó: escucho y obedezco. Entonces Camaralacmar se acercó al rey, que se mantenía en un extremo de la estancia, y con un semblante de buen augurio le dijo: Rey afortunado, merced a tu buena suerte, he podido conocer la enfermedad y dar con el remedio de la dolencia, y la he curado. Puedes pues acercarte a ella y hablarle dulcemente y con bondad, y prometerle lo que tienes que prometerle, y se cumplirá cuanto desees con ella. Y en el límite de la maravilla se acercó el rey a la joven, que se levantó al punto y besó la tierra entre sus manos, dándole luego la bienvenida, y le dijo: tu servidora está confundida por el honor que le haces visitándola hoy. Y al oír y ver esto, el rey estuvo a punto de volverse loco de alegría, y dio orden a las servidoras y a las esclavas y a los eunucos para que se pusieran al servicio de la joven, la condujeran al hamán y la prepararan para trajes y atavíos. Y entraron las mujeres y las esclavas y le hicieron zalemas, y le devolvió ella las zalemas de la manera más amable y con la más dulce voz. Entonces la vistieron con vestiduras rojas, le rodearon el cuello con un collar de pedrerías, y la condujeron al hamán, donde la bañaron, y la arreglaron para llevarla a su aposento, luego igual que la luna en su 14º día, y eso fue todo. De modo que el rey, con el pecho dilatado en extremo y satisfecha su alma, dijo al joven príncipe: prudente, sabio médico, dotado de filosofía, toda esta dicha que nos llega ahora se la debemos a tus méritos y a tu bendición. Aumente Alá en nosotros los beneficios de tu soplo curativo. Y el joven contestó: Rey, para dar cima a la curación es preciso que con todo tu séquito, tus guardias y tus tropas vayas al paraje donde encontraste a la joven, llevándola contigo y haciendo transportar allá el caballo de ébano, que estaba al lado suyo y que no es otra cosa que un geni demoníaco. Y él es precisamente el que la poseía y la había vuelto loca. Y allí haré entonces los exorcismos necesarios, sin lo cual tornaría ese geni a poseerle a primeros de cada mes, y no habríamos conseguido nada, mientras que ahora, en cuanto me haya adueñado de él, le acorralaré y le mataré. Y exclamó el rey de los Rums, de todo corazón y como homenaje debido. Y acompañado por el príncipe y la joven y seguido de todas sus tropas, el rey emprendió inmediatamente el camino de la pradera consabida. Cuando llegaron allá, Camaralacmar dio orden de que montaran a la joven en el caballo de ébano, y se mantuvieran todos a bastante distancia.
con objeto de que ni el rey ni sus tropas pudiesen fijarse bien en sus manejos. Y se ejecutó la orden al instante. Entonces dijo el rey de los Rums: ahora, con tu permiso y tu venia, voy a proceder a las fumigaciones y a los conjuros, apoderándome de ese enemigo del género humano, para que no pueda ser dañoso en adelante. Tras de lo cual, también yo me montaré en ese caballo, de manera que parece de ébano, y pondré detrás de mí a la joven. Y verás entonces cómo se agita el caballo en todos sentidos, vacilando hasta decidirse a echar a correr, para detenerse entre tus manos. Y de este modo te convencerás de que le tenemos por completo a nuestro albedrío. Después podrás ya hacer con la joven cuanto quieras. Cuando el rey de los Rums oyó estas palabras, se regocijó hasta el límite, con tanto que Camaralagmar subía al caballo y sujetaba fuertemente detrás de sí a la joven. Y mientras todos los ojos estaban fijos en él y le miraban maniobrar, dio vuelta la clavija que servía para subir, y el caballo, emprendiendo el vuelo, se elevó con ellos en línea recta, desapareciendo por los aires en la altura. El rey de los Rums, que estaba lejos de sospechar la verdad, continuó en la pradera con sus tropas, esperando durante medio día a que regresaran. Pero como no les veía volver, acabó por decidirse a esperarles en su palacio, y su espera fue igualmente vana. Entonces pensó en el horrible viejo que estaba encerrado en el calabozo, y haciéndole ir a su presencia le dijo: viejo traidor, posaderas de mono, ¿cómo te atreviste a ocultarme el misterio de ese caballo hechizado y poseído por los yenis demoníacos? He aquí que acababa de llevarse por los aires ahora al médico que ha curado de su locura a la joven, y hasta la propia joven. Y quién sabe ahora lo que les ocurrirá. Además, te hago responsable por la pérdida de todas las alhajas y cosas preciosas con que hice que la ataviaran a ella al salir del hamán, y que valen un tesoro. Así pues, al instante va a saltar de tu cuerpo tu cabeza. Y a una señal del rey, se adelantó el portalfanje, y de un solo tajo hizo del persa 2 persas. Y aquí lo concerniente a todo esto. Pero en cuanto al príncipe Camaralagmar y la princesa Shamsenahar, prosiguieron tranquilamente su veloz viaje aéreo, y llegaron con toda seguridad a la capital del rey Sabur. Aquella vez no aterrizaron ya en el pabellón del jardín, sino en la misma terraza del palacio, y el príncipe se apresuró a dejar en sitio seguro a la bienamada, para ir cuanto antes a avisar a su padre y a su madre de su llegada. Entró, pues, en el aposento donde se hallaban el rey, la reina y sus hermanas, las 3 princesas, sumidos en lágrimas y desesperación, y les deseó la paz y les abrazó, mientras ellos al verles sentían que se les llenaba de felicidad el alma, y se les aligeraba el corazón del peso de aflicciones y tormentos. Entonces, para conmemorar aquí el regreso de la llegada de la princesa hija del rey de Sana, el rey Sabur dio a los habitantes de la ciudad grandes festines y festejos, que duraron un mes entero, y Camaralagmar entró en la cámara nupcial y se reconcilió con la joven en el transcurso de largas noches benditas, tras de lo cual, para estar en lo sucesivo con el espíritu tranquilo, el rey Sabur mandó hacer añicos el caballo de ébano, y él mismo destruyó su mecanismo. Por su parte, Camaralagmar escribió al rey de Sana, padre de su esposa, una carta en la que le ponía al corriente de toda su historia, anunciándole su matrimonio y la completa dicha en que vivían ambos. Y envió esta carta con un mensajero acompañado por criados que llevaban presentes magníficos y cosas raras de gran valor. Y llegó el mensajero a Sana, en el Yamán, y entregó la carta y los regalos al padre de la princesa, que cuando leyó la carta se alegró hasta el límite, y aceptó los obsequios, tras de lo cual preparó a su vez presentes muy ricos para su yerno, el hijo del rey Sabur, y se los envió con el mensajero. Al recibir los presentes del padre de su esposa, el hermoso príncipe Camaralagmar se regocijó en extremo, porque le era penoso saber que el viejo rey de Sana estaba descontento con la conducta de ambos, y hasta tomó la costumbre de mandarle cada año una nueva carta y nuevos presentes, y continuó obrando así hasta la muerte del rey de Sana. Luego, cuando su propio padre, el rey Sabur, murió a su vez, le sucedió en el trono del reino, y comenzó su reinado casando a su hermana, la más joven, a la que tanto quería, con el rey del Yamán. Después de lo cual gobernó su reino con sabiduría y a sus súbditos con equidad, y de tal manera adquirió en todas las comarcas supremacía y la felicidad del corazón de todos los habitantes. Y continuaron su esposa y él viviendo la vida más deliciosa, la más dulce, la más serena y la más tranquila, hasta que fue a verles la destructora de las delicias, la separadora de las sociedades y de los amigos, la saqueadora de los palacios, de las cabañas, la constructora de tumbas y la proveedora de los cementerios. Y ahora, gloria al único viviente que no muere nunca, y tiene en sus manos la dominación de los mundos, y del imperio de lo visible y de lo invisible.
Y cuando hubo terminado así esta historia, se calló Sherezada, la hija del visir. Entonces le dijo el rey Shahryar, quien había escuchado toda la historia atentamente: prodigiosa es esta historia, Sherezada, y en verdad que quisiera saber el mecanismo extraordinario de aquel caballo de ébano. A lo que Sherezada contestó: rey, pero se destruyó. Y dijo el rey Shahryar: por Alá que he torturado mucho mi espíritu tratando de averiguarlo. A lo que Sherezada contestó: entonces, rey, para que descanse tu espíritu, estoy dispuesta, si tú me lo permites, a contarte la historia más dilatadora que conozco, aquella que trata de Dalila la taimada y de su hija Zeinab, la embustera. Y el rey Shahryar exclamó: por Alá, puedes hablar, porque no conozco esta historia, y ya después pensaré lo que debo hacer con tu cabeza.